Bueno, hay un libro de José Pablo Feynman que se llama La sombra de Heidegger, que cuenta que en realidad Heidegger en un momento desistió de echar a un profesor judío que era marxista de Ujú. la Universidad de Friburgo, donde era rector. Eh, y bueno, muchos intentan encontrar en eso una resistencia, ¿no?, al régimen nazi. Eh, entonces, digo, Heidegger apoyaba al régimen nazi, de hecho, aunque el pensamiento de Heidegger no era un pensamiento que era consonante con el régimen nazi, todo lo contrario. Heidegger hablaba de la apertura al ser, del horizonte de lo sagrado, y, y bueno, digamos que en esa dialéctica Heidegger condenaba la técnica, y en la dialéctica de la Ilustración el nazismo hace de la técnica un modo de vivir, ¿no? La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. A un gran amigo que es parte de esta gran familia del Teólogo Responde, mi querido hermano Jonathan Ramos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Mi querido hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, bien, Néstor, bien, bien. Contento de estar acá con vos, con tu gente. Y bueno, para hablar de algo tan complejo, pero tan apasionante como es Heidegger, ¿no? Claro que sí. De hecho, es uno de los temas principales que nosotros tenemos siempre en el canal, el seguir acercando a la gente a través del conocimiento teológico de personajes que son muy importantes en la historia del pensamiento filosófico. Y obviamente Heidegger es un personaje importantísimo en esta área, no muy comprendido, muchas veces muy vilipendiado, muy criticado. A veces se le tilda de agnóstico. En una ocasión escuché yo a alguien que dijo que Heidegger era ateo, pero qué bueno es poder indagar un poquito más sobre el pensamiento heideggeriano y ver qué conceptos teológicos se presentan ahí y quién mejor para tratar este tema que el mejor filósofo de Latinoamérica. Así que creo yo que es para mí un placer tenerte aquí, amigo mío, para poder hablar de esa temática. Sí, es una temática apasionante que tiene muchas aristas y bueno, que tiene mucho que aportar a la reforma también, ¿no? Y al pensamiento reformado. Sí, de hecho, Heidegger también tiene mucho de Lutero. Hay algunas conexiones que se tienen con el pensamiento luterano, que es algo que muchas veces no se explora. Y creo que también el concepto de cómo él entiende la existencia, el concepto existencialista heideggeriano bebe mucho de cómo los reformados, en particular la teología luterana, estaba conectada. Y según tengo entendido, no sé si es cierto ese chisme, parece que Bullman y Heidegger se reunían y hacían estudios bíblicos. Eso es verdad. Sí, cuando Heidegger fue profesor en la Universidad de Marburgo, se juntaba con Rudolf Bultmann los sábados a leer el Evangelio de Lucas, pero en griego, desde el griego. Y hacían, te puedes imaginar a Bullman y Heidegger juntos leyendo en griego el Evangelio de Lucas, ¿no? Caramba, caramba, yo me imagino eso. Eso debió ser una cosa increíble. Así que estudiar eso, estudiar el Evangelio de Lucas
un estudio bíblico en el que estén Heidegger y Bullmann debe ser una cosa inolvidable. Qué pena que no se haya grabado o no se tuviese todavía avanzada la ciencia de la producción y de la No, producción. pero vos sabés que hay un teólogo reformado en Barcelona que se llama David Estrada Guerrero, que recuperó todo lo que sabía de la relación entre Heidegger y Bullmann y escribió una tesis doctoral al respecto. La influencia de Heidegger en Bullmann se llama la tesis. Yo la tengo, la tesis. Así que me parece que es interesante. Oye, pero mira qué bendición, qué bien, qué bien. Entonces tú tuviste el tiempo de analizar esa tesis, leerla. ¿Qué más o menos tú pudiste? Bueno, ciertamente hay, digamos que 3 temas que están presentes, a pesar de que, digamos, Bullmann era mayor que Heidegger, no obstante, se ha tomado, digamos, de Heidegger para desarrollar muchas de sus posturas en base a la desmitologización, ¿no? La desmitologización, porque en realidad el método de Heidegger es muy luterano. Entonces voy a desarrollarte Lutero, Heidegger y Bullmann, así para que se entienda cómo viene la mano. Lutero desarrolla el concepto de destructio, de destrucción. Y el método de destrucción surge ya en la alta escolástica, que es el método de la teología negativa del pseudo Dionisio Areopagita, que es un seudónimo del siglo VI después de Cristo, que escribió los nombres de Dios, sobre todo ahí desarrolla el concepto de remoción, que es, bueno, predicar de Dios las perfecciones que encontramos en el ente por vía de la causalidad. Se entiende que nada está en el efecto, sino está primeramente y más eminentemente en la causa. Luego se remueve, digamos, el modo finito de la predicación para que aparezca la superlatividad. Bueno, esto llamó mucho la atención a los de la mística renana, la teología negativa, que es recuperada sobre todo por Meister Eckhart, Johannes Taulero. A partir de ahí hay una línea franciscana que recupera la dialéctica negativa que llega hasta Gabriel Biel. Y Gabriel Biel le da un marco más escolástico por influencia de Guillermo de Ockham, porque es el tercer escolarca del corpus occamiano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Gabriel Biel va a ser el maestro, o sea, el tercer escolarca de los discípulos de Ockham termina siendo el maestro de Lutero, es el que le enseñó filosofía a Lutero, Gabriel Biel. Y Gabriel Biel entonces marca un poco esa tradición desde la mística renana, la teología negativa, que es la que aprende Lutero, que es remover, digamos, todo lo que los hombres dicen de Dios para que Dios pueda ser Dios. Entonces es destruir lo que han dicho los hombres para poner en libertad a Dios. Entonces la destrucción tiene que ver con remover aquellos arquetipos conceptuales que los hombres han edificado para acceder a Dios, para elevarse a Dios, y dejar que Dios hable por sí mismo en las sagradas escrituras. Ese método de la destructio es tomado por Heidegger, que él habla de la destrucción, ¿no? Después el mismo Jacques Derrida hablará de la deconstrucción. Pero bueno, ¿qué es la destrucción? Dice Heidegger, es de alguna manera remover la historia de la ontoteología, es decir, de haber hecho del ser, del ente, un superente para suplantar al ser, haber hipostasiado un ente como suplente del ser, y bajo esa perspectiva, que el ser, desde un pensamiento postmetafísico, pueda advenir en el horizonte de lo sagrado. Esto lo desarrolla Heidegger en Carta sobre el Humanismo, Brief das Humanism, de 1931,
Y bueno, entonces Bullmann va a tomar eso para decir que en realidad esta historia conceptual que desarrollaron los padres alejandrinos, va a decir Bullmann que los padres alejandrinos han ejercido una especie de hegemonía, porque ellos son los dialécticos con respecto a los de Antioquía, que eran los antidialécticos. Ahí había una especie de confrontación. Entonces, los padres alejandrinos comenzaron a dialectizarla a la teología cristiana y convirtieron el querigma, que es esencialmente simbólico, en un arquetipo conceptual de una teología sistemática, filosófica. Entonces salieron del horizonte hebreo, que era un horizonte de la escucha, donde mitos simbólicos, es decir, donde narraciones sobrenaturales que contaban los hechos extraordinarios de Dios, de Yahvé, con el pueblo hebreo para la escucha, el Shema, se convirtió en un horizonte teorético donde a través de imágenes sensibles el hombre podía remontarse hasta la idea inteligible de Dios. Ese método lo que hacía era convertir a Dios en un ídolo. Ese ídolo, fíjate, eidolon significa eidos, idea, ¿no? A convertir a Dios en una gran idea, y a partir de ahí han mitologizado a Dios para poder universalizarlo en el contexto de del mundo helénico, ¿no? Entonces lo que plantea Bullmann es desmitologizar el cristianismo para que pueda aflorar el querigma. Y ese querigma tiene que ver con un encuentro con el ser, con una apertura, con una errainis, con una apertura del hombre hacia Dios que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, eso lo toma de Heidegger, Bullmann. Mira qué interesante punto. De hecho, hay como varios préstamos que Bullmann le da a Heidegger y que Heidegger toma de Bullmann. Entonces, como una suerte de intercambio, ciertamente, ¿verdad? Claro, bueno, es inevitable, ¿no? El influjo, ¿no? El mutuo influjo de dos grandes pensadores, ¿no? Como en el caso de Bullmann y Heidegger. No, y que son dos pensadores que llegaron a compartir juntos, ¿verdad? Entonces, también tenían algo en común. Dicen como que el terreno en común que hay entre Heidegger y Bullmann es Lutero. ¿Hasta qué punto es cierta esa afirmación? No, claro que sí, claro que sí. Bullmann, de alguna manera, es un gran luterano. Lo que pasa es que ahí hay todo. El trabajo de la neortodoxia fue muy malo con respecto a Bullmann, porque se ha hecho una crítica muy negativa acá en Latinoamérica. Decir Bullmann es como que una rivalidad entre Bullmann y Barth, ¿no? Y viste que los neortodoxos, sobre todo los evangélicos, quedó como que Barth es el teólogo bueno y Bullmann es el teólogo malo, ¿no? Y compartían mucho de Lutero porque este trabajo de remover la historia de la ontoteología en Lutero es el remover la historia de la baja escolástica, que coloca las potencias de la razón como dialéctica positiva para llegar a Dios, ¿no? Y es bueno rescatar esto que dice la teología negativa, que aparece en Santo Tomás también, que es de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Entonces, de alguna manera la disrupción metafísica, la discontinuidad metafísica, digamos, impide la presunción humana de querer, poder o de pretender, digamos, conocer a Dios en toda su plenitud. Digamos, la plenitud de Dios está revelada en la faz de Jesucristo. Pero incluso nosotros vemos como en sombras, vemos como en espejos todavía la gloria de Jesucristo. Esto lo explica muy bien también John Owen en La Gloria de Cristo. Y es bien luterano, ¿no? Esta idea de la teología crucis, de la teología de la cruz. Es decir, no buscar a Dios en la gloria de los razonamientos especulativos, sino en los padecimientos de la cruz, que es locura para el que se pierde, pero poder de Dios para el que se salva. Y que justamente es entre esa tensión entre la teología de la cruz y la teología de la gloria, donde surge el sol y Deo gloria. O sea, el sol y Deo gloria surge ante la tensión que hay entre esas dos teologías. Lo que hace prácticamente Lutero es hacer un reencauce a la teología de la gloria, sin duda alguna. Y ese punto es muy interesante.
Ahora, tú habías mencionado el tema de la destructio. ¿Por qué la destructio será un concepto luterano? ¿Dónde tú podrías, por ejemplo, ver en la teología de Lutero inserto ese concepto de destructio? Bueno, vos lo podés ver, por ejemplo, en la querigmática, pero sobre todo en la dialéctica estaurológica de Lutero, ¿no? Es decir, para Lutero, la teología de la gloria es esa capacidad que tiene el hombre de crearse un Dios monumental de la lógica aristotélica. La lógica aristotélica dice el principio de identidad, del tercero excluido, de no contradicción. Son lógicas del pensar, pero Sí. la escolástica convirtió la lógica del pensar en una lógica del ser y dijo, claro, si el creador es superior a la criatura, lo lógico es buscar a Dios en las grandes glorias de la humanidad, en los grandes príncipes, en los grandes razonamientos, en las grandes obras arquitectónicas, en las grandes obras especulativas, en las grandes obras del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un reflejo de la gloria de Dios. Bajo ese aspecto se busca a Dios en la grandeza. Por eso el catolicismo buscaba grandes templos, grandes pensadores, grandes glorias humanas, ¿no? Sí. En cambio, Lutero aplica la dialéctica negativa y aplica, obviamente, la paradoja de la fe, de la que habla Bernhard Jäger, que es decir, en realidad hay que encontrar a Cristo en el padecimiento, hay que encontrar a Cristo oprimido en el yugo del Imperio Romano, hay que encontrar a Cristo sufriente, hay que encontrar a Cristo crucificado. Entonces, reduce la teología a cristología y la cristología a staurología, a discurso de la cruz. En griego, stauros significa cruz. Entonces, en el fondo, la teología de Lutero es staurología, es decir, es una destructio de todas, digamos, las pretensiones monumentales, magnánimas que tiene el hombre a la hora de hablar de Dios, y buscarlo en la paradoja de la fe, buscarlo en el pobre, en el manso, en el débil, en el humilde, en el marginado, digamos, ¿no? La teología luterana es, de alguna manera, una teología de la esperanza, ¿no? En cuanto que aquellos que están fuera del sistema, aquellos que están fuera de la, digamos, de la coinonía, son los privilegiados en el reino de Dios, ¿no? Y esa, digamos, ese sería un preámbulo de la teología de la esperanza que después aparecerá claramente, ¿no? En muchos otros autores y que después va a degenerar en teología de la liberación. Excelente, excelente. Y de hecho, no es de sorprender que justamente sea en ese caldo de cultivo que se genere, por ejemplo, la famosa teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. No sé si tú le verías alguna especie de conexión también con ese pensamiento que obviamente se cocina dentro del luteranismo. Sí, claro, la teología de la liberación comienza llamándose teología de la esperanza. Pasa que adquiere un ribete político y bueno, se llama de la liberación, porque claro, en el fondo ven que Dios es el Dios de los oprimidos, ¿no? Siguiendo la teología de Isaías. Y no está mal pensar que el cristianismo es una teología de la liberación. El tema es asociar teología de la liberación con marxismo y con todo eso que se ha venido haciendo, ¿no? Sobre todo desde el catolicismo y desde cierto protestantismo también, ¿no? Sobre todo la editorial Cairós, René Padilla y muchos otros, Jaramillo, asociándose a cierto progresismo latinoamericano y desde ahí poder interpretar pasajes de las escrituras, me parece que no era el mejor camino. No, eso es cierto. Ese punto es muy bueno. Óyeme, ya que estamos hablando de Heidegger, hay una pregunta que estaba viendo de parte de Alberto de la Vega, y esta es una pregunta muy buena. No sé si tú la quieres responder. Mucho se ha dicho que Heidegger era nazi por estar en el Partido Nacional Socialista muchos años. ¿Es verdad? Bueno, ciertamente fue un entusiasta, ¿no? De Hitler. De hecho, en el discurso del rectorado, él termina su discurso diciendo: todo lo grande nace en medio de la tempestad. Y la palabra tempestad en alemán es Sturm,
y Sturm son las iniciales de tropas de asalto. Y cuando Heidegger dice todo lo grande termina en medio de la tempestad, termina diciendo Sturm, nos despedimos levantando la mano, dice Heidegger, ¿no? Y hace el... Entonces, claro, aunque los discípulos de Heidegger intentan inventarle ciertos tipos de resistencia al régimen nazi, ciertamente dio discursos entusiastas a favor de Hitler, y bueno, aunque ese biologicismo modernista que era propio del nazismo, no solamente está en contra de Heidegger, sino que Heidegger es un pensador tan antimoderno que no pone nunca la biología como centro de su pensamiento, ¿no? Y de alguna u otra manera, digamos, la superación del humanismo, que es la que garantiza los derechos fundamentales en este caso, de los judíos, en la cuestión judía, claramente yo creo que Heidegger fue un nazi de hecho, pero no un nazi de pensamiento, haciendo las distinciones que haría, por ejemplo, Bodo Leibniz, ¿no? Oye, y una pregunta, ¿cómo sería esa diferencia entre un nazi de hecho y un nazi de pensamiento? Y por favor, si me pueden confirmar si escuchan bien mi voz. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Bueno, nazi de hecho es que pagó la cuota del régimen nazi, que... Bueno, hay un libro de José Pablo Feynman que se llama La sombra de Heidegger, que cuenta que en realidad Heidegger en un momento desistió de echar a un profesor judío que era marxista de la Universidad de Friburgo, donde era rector. Y bueno, muchos intentan encontrar en eso una resistencia, ¿no?, al régimen nazi. Entonces, digo, Heidegger apoyaba al régimen nazi de hecho, aunque el pensamiento de Heidegger no era un pensamiento que era consonante con el régimen nazi, todo lo contrario. Heidegger hablaba de la apertura al ser, del horizonte de lo sagrado, y bueno, digamos que en esa dialéctica Heidegger condenaba la técnica, y en la dialéctica de la Ilustración el nazismo hace de la técnica un modo de vivir, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por cierto, a los de los chats los estoy chequeando, están haciendo unas muy buenas intervenciones. Por cierto, saludamos también a Unidos en la Fe, nuestro querido hermano Leonardo, que está por acá, y también saludamos a todo al hermano Steve, que estuvo también por ahí. Me decía Steve que quería comunicarse contigo para poder hacer un live, que realmente quiere. Sé que sale una muy buena intervención ahí con ustedes en ese caso. Pero una pregunta que también sé que mucha gente la tiene. Tú sabes que a veces hay libros que cuesta entenderlos. Por ejemplo, Heidegger es un autor que no todo el mundo tiene la capacidad de poder captar bien lo que quiere decir. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, audiencia, que tú le dijeras, por ejemplo, en qué se resumiría. ¿Cómo tú, como profesor de filosofía, resumirías el pensamiento de Heidegger, por ejemplo, en el ser y el tiempo? En el ser y el tiempo. Bueno, en Ser y Tiempo de 1927, Heidegger lo que intenta es preambular un abordaje hacia un pensar ya no metafísico. Para eso tiene que hacer una analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein, es decir, él tiene que encontrar aquellas condiciones a través de las cuales, digamos, los seres humanos como habitantes en el claro del ser, digamos, tienen condiciones existenciales a través de las cuales se hacen la pregunta por el ser, ¿no? Ok. Y entonces analiza esas condiciones existenciarias, ¿no? Los existenciarios, ¿no? El Mitsein, el Ser con, el Sein zu Tode, el ser en el mundo, el ser con los otros, el Kabesi, claro, el Dasein, que es como su, digamos, su manera de encontrar
una expresión pura de la existencia, ¿no? Es decir, no quiere hablar de una antropología filosófica porque considera que la esencia humana, ligada con las categorías de Aristóteles, prescindiría de la existencia, ¿no? Como dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, el ser no es un predicado real, y no es un predicado real porque no es un predicado categorial del ser. Y entonces Heidegger dice, bueno, para rescatar la existencia humana no hay que disolverla en una categoría. Entonces, por eso, para Heidegger, la metafísica es un estudio categorial y lo que hay que hacer es trascender las categorías. Por eso él dice, ser y tiempo es un tránsito hacia un pensar ya no metafísico que se va a contemplar 10 años después en un seminario que da en una conferencia que se llama Tiempo y Ser. O sea, ser y tiempo se completa con la obra Tiempo y Ser de Heidegger, que vendría a ser como el otro ribete de la Kehre, ¿no? De la torsión de Heidegger. Y una pregunta. Por ejemplo, ¿tú crees que hay una relación entre el Dasein heideggeriano y el En soi de Sartre o no? Bueno, ciertamente Sartre, que fue encargado para el servicio de meteorología en Francia en la posguerra, en 1934 comienza a leer Ser y Tiempo y viaja a Berlín para estudiar la fenomenología de Edmund Husserl y hace todos unos comentarios en las notas al pie de página de Ser y Tiempo en los márgenes, y esos son, digamos, los borradores del ser y la nada, l'être et l'union. Y en esa obra Sartre, evidentemente, que va a perfilar esta idea de que el bourgeois es pura posibilidad, es decir, está abierto a una posibilidad pura del ser, en función de que la existencia precede a la esencia, y el hombre es una pura, digamos, un puro arrojo, una pura eyección, ¿no? Y sí, lo toma de Heidegger, aunque claramente que el Dasein es expresión pura del ser, en términos de una no pretensión de disolver al hombre en las categorías, y Sartre para rescatar su libertad. O sea que el punto de partida de Sartre y de Heidegger es el mismo, pero no la finalidad que están buscando. Heidegger quiere trascender la metafísica y Sartre quiere, digamos, recuperar la libertad humana, ¿no? Como fundamento de la existencia. Entonces, ahí está, por ahí va. Mira qué buen punto. Entonces, otra pregunta importantísima sería, ¿cuáles préstamos tú consideras que, por ejemplo, encuentras en el Ser y el Tiempo de Heidegger que puedan descubrirse como lineamientos teológicos que se deriven del pensamiento de Lutero o de algún otro reformador, o en este caso sería un lineamiento independiente de Heidegger? ¿Y cuáles serían esas líneas teológicas? Bueno, sobre todo Ser y Tiempo ha marcado mucho lo que es un viraje hacia la existencia humana, ¿no? De hecho, Bullmann dice, ¿no? Digamos, la teología propia en sí no es cristiana. Porque claro, la teología propia, en teología, nosotros lo que estudiamos teología propia, se estudia a Dios mismo, ¿no? Y dice Bullmann, la reforma protestante nunca estudia a Dios mismo, sino a Dios en relación con el hombre, y se toma muy en serio el pensamiento de Lutero y de Calvino, ¿no? Lutero habla del Dios del hombre, ¿no? Y Calvino también dice Dios en relación al hombre, el hombre en relación a Dios, es el capítulo 1 de la Institución de la Religión Cristiana de Calvino. Es decir, hay todo un problema programático con hablar de teología propia en la Reforma, ¿no? Salvo algunos que ya después comenzaron a hablar hay algunos teólogos que hablan de la teología propia y Institución de la Religión Cristiana de Calvino. ¿Qué edición es esa? Esta es una edición te voy a decir de qué año, es reciente. El 2019. ¿Es Trota eso o qué? No, esta es Felide, tiene 2 tomos, este volumen 1. Felire es Feria de Libros Reformados, es una feria española de la Iglesia Presbiteriana. Hicieron entonces, una edición, esta es la 8ª. Claro, yo tengo la blanca.
La tengo por ahí. Tengo otra ahí. Tengo otra ahí que más ahí en la esquina, ¿sabes? Sí, la conozco, esa la conozco. Sí, esa la Sí, tengo ahí porque la tú sabes conozco. que estaba haciendo el artículo de las alusiones a Tomás de Aquino en las instituciones de Calvino. Y estoy trabajando con ese artículo todavía para la revista. Claro. Sí, Calvino cita más a Santo Tomás que el mismo Lutero, ¿no? Pero por un rechazo que tiene Lutero a Aristóteles, que no lo tiene Calvino. Entonces, bueno, no sé en qué estaba, che, pero sí, yo creo que digamos, el viraje hacia la existencia es que solo vale el tema de Dios en cuanto que alumbra la problemática humana, ¿no? Y eso va a marcar mucho la historia de la teología bulmaniana. Sí. Y va a marcar mucho también el pensamiento de muchos arminianos también. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haría? Y porque los arminianos, digamos, descifran la cristología siempre en clave antropológica, o sea, siempre la mediación del libre albedrío es importante para ellos, ¿no? Y creo que esa, digamos, encarar a Dios con rostro humano es un giro antropológico que da el siglo XX, que bueno, que es un giro ético, ¿no? Necesario en la teología por todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero Heidegger se adelanta y ve que ese giro antropológico en realidad debe ser superado en lo que es la Quere, es decir, la supremacía no tiene que estar en el Dasein, sino en el Sein, en el ser, y esa supremacía la plantea en la Quere, que es la torsión de 1931, la Carta sobre el Humanismo, la historia del ser, el evento, sobre la cuadratura, etcétera, ¿no? Oye, pero qué interesante. Entonces, en ese punto, el Dasein no sería el ser en definitiva, sino el Sein sería el ser en definitiva. Y el Dasein podría ser un participante, claro, en este caso o no. Esa es una pregunta muy interesante. No sé si es. Yo diría que cabe, sí. Es decir, el Dasein es el ser al cual le va el ser, dice Heidegger, ¿no? Ya. No habla de participación porque tendría que utilizar una dialéctica que él no quiere utilizar, ¿no? Que es la platónica. Y Heidegger rechaza el platonismo por asociarlo con el neocantismo de la escuela de Baden. Entonces, Heidegger no quiere el platonismo, ¿no? Esto se lo acusa mucho el teólogo luterano Theodor Pich. Sí. Lo acusa Heidegger de ser antiplatónico, ¿no? Profundamente, a merced del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Yo creo que Nietzsche ha sido un gran antiplatónico y Heidegger se hace antiplatónico a instancias de Nietzsche. Sí. Me imagino que también tiene mucha influencia de Overbeck, en ese caso, que también replica mucho el pensamiento nietzscheano y claro, es que es contemporáneo de Heidegger también. Y por ahí, no sé si también podríamos decir, ya hablando de la teología de Martin Heidegger, si esa teología heideggeriana ha influido también en Tillich, en Paul Tillich. No sé si tú ves alguna relación ahí o no. Bueno, sí. Lo que pasa es que Heidegger ha abierto muchos caminos que hoy todavía siguen recorriendo, más teólogos que filósofos. Yo te podría decir que Heidegger influenció más en la teología que en la filosofía, ¿no? Y mucho que decir. Sí, bueno, la vinculación del Evangelio con la precomprensión es lo que ha marcado mucho a Tillich, ¿no? Esta idea de que, y que es muy interesante esto, yo sé que acá en Latinoamérica los evangélicos no están preparados para entender estas cosas por una cuestión cultural. Acá en Latinoamérica se cree que nuestra teología es Biblia pura, ¿no? O sea, el evangélico promedio cree que no tiene ninguna influencia cultural o ninguna precomprensión ontológica, no tiene ninguna agenda previa y que accede a la Biblia pura, lee la Biblia pura, enseña Biblia pura, digamos, ¿no? Es como 100% Biblia, ¿no?
Y lo que marcan Heidegger y Tillich es esta idea de la precomprensión que después desarrolla Gadamer en Verdad y Método, que nosotros ya vamos a la Biblia con una precomprensión, ya vamos con una agenda teológica, ya vamos con los preámbulos de la fe que dice la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, muchos evangélicos te dicen, ¿no? Sobre todo los que no tienen mucha preparación, que están en las redes, dice, no, yo solo les digo lo que dice la Biblia, ¿no? Yo hablo de lo que dice la Biblia, yo no hay una tradición a la cual yo pertenezco, no hay una precomprensión, yo no tengo una agenda con la cual yo leo la Biblia. Yo soy Biblia pura, yo leo la Biblia pura y enseño Biblia pura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya, digamos, después de Tillich, después de Heidegger y de Gadamer, ya es como un poco ridículo pensar que hay alguien que abre la Biblia y que lee la Biblia y enseña la Biblia así nomás, ¿viste? Más bien hay que hablar de trayectorias, de precomprensiones, de círculo hermenéutico, y de que todos nosotros nos acercamos a la Biblia con una agenda, nos acercamos con prejuicios, con tradiciones, con autoridades, con caminos y trayectorias, con idas y vueltas, y muchas veces vamos a la Biblia con esos prejuicios, a confirmar esos prejuicios o a destruirlos, pero ya tenemos un esquema previamente armado, ¿no? Es decir, yo creo que esto nos ayudaría mucho en el diálogo ecuménico, entender que todos nos acercamos a la Biblia con un trayecto y con una precomprensión, y que no hay nadie, y que es imposible leer la Biblia pura y explicar la Biblia pura, primero porque somos sujetos históricos, y segundo porque somos sujetos espirituales, tenemos una Weltanschauung, una cosmovisión del mundo, y nosotros leemos a una cosmovisión, que es la cosmovisión del segundo templo o del primer templo, con nuestra cosmovisión, ¿no? Y esto lo entendieron Bullmann, lo entendieron Tillich, Moltmann, los grandes teólogos de la Reforma han entendido esa apertura que está en Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? En Migajas Filosóficas, está esa idea de cómo sortear la brecha histórica para hacernos contemporáneos de Cristo, entendiendo que esa brecha es sorteable solo con la fe. Si nosotros tenemos fe en la fe y nos situamos como creyentes, y al creer que somos creyentes, creemos que estamos leyendo la Biblia fuera de la historia, pero lo cierto es que nosotros somos seres históricos y siempre leemos a la Biblia dentro de nuestra historia y dentro de nuestra cultura y nuestro contexto. La Biblia leída por un indígena en Perú, en la selva de Perú, no es lo mismo que la Biblia leída por un chorote en el Chaco salteño, y no es lo mismo que leída por un gringo en Berlín o por un gringo en Miami, con chimenea, con 3 chimeneas y con una 4K. ¿Me entendés? O sea, entender que somos sujetos históricos, esto lo explica muy bien M.T. Wright también en La Nueva Perspectiva de Pablo, implica también esa manera de apropiarnos del texto bíblico, entendiendo cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Me parece que hacer hoy teología diciendo, bueno, no, ustedes son herejes, yo soy Biblia pura. Acá los que no están de acuerdo conmigo es porque no son bíblicos como yo. No es teología eso no es teología, no es teología pensar que nosotros leemos solo la Biblia y que hablamos solo de la Biblia y no entender la metodología que estamos utilizando, digamos, las ideologías que nos entrecruzan, digamos, las pretensiones psicológicas y las inclinaciones naturales que tenemos nosotros a la hora de leer cualquier texto. Esto ya lo dijo Schleiermacher hace más de 300 años. Entonces, pienso que Latinoamérica, al no haber podido matizar y degustar de todas estas filosofías y teologías, bueno, la Biblia cayó del cielo, Dios me habla así en la Biblia, yo abro la Biblia y no tengo precomprensión, ¿viste? Y de repente te topas con un evangélico y le preguntás y le decís, che, pero vos, ¿cómo haces para convertir a alguien? Y bueno, yo hago que repita una oración. Yo le digo una oración, él la repite y después lo declaro salvo papalmente. Y le decís, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y no. Pero entonces, ¿no era que vos sos Biblia pura? ¿Te das cuenta? Entonces, hay un montón de cosas en las que caemos en la trampa nosotros, justamente por no entender esto, que somos sujetos históricos, ¿no? Yo creo que el único que entiende bien este tema en las redes
Ese es Jorge Carrillo, el de Cultura Teológica. Él todo el tiempo va por esa línea y por eso no se mete en la enrastrada esta que hacen los apologetas, que se meten en esta arrastrada, que tiene que ver justamente con eso, con no entender que los seres humanos leemos siempre desde una perspectiva, ¿no? Y entonces, o mi perspectiva es la única, porque parecería que mi existencia no es finita y mi horizonte cosmovisivo agota todo el ser, y entonces yo puedo condenar al catolicismo porque no leen como yo, o los católicos pueden condenar a los protestantes porque no leen como ellos. ¿Me entendés? Entonces, ese debate que hay en las redes o de católicos y protestantes, así, es un debate que si un filósofo serio europeo te lo escucha, te dice, bueno, pero acá están obviando 300, 400 años de filosofía estos muchachos. ¿Me entendés? Sí, sí, te entiendo. Mira, has aventado varias bombitas interesantes que sería bueno explorarlas. Por ejemplo, la primera es que algunos hermanos, especialmente mi querida Paola, que es mi Pedro particular, ella tiene una cuestionante respecto al tema que dijiste de lo que decía Heidegger. La teología propia, propiamente dicha, no es cristiana. Sería interesante que tú explicaras eso. ¿Qué quiere decir Heidegger cuando dice la teología? No es aquí. La teología propiamente dicha no es cristiana. ¿En qué sentido Heidegger quería decir eso? No dije que Dios no es cristiano, ¿no? Aunque sí podría propiamente dicha. Podría decir que Dios no es cristiano también, no hay ningún problema. La teología propia estudia a Dios mismo. ¿Sí? O sea, en la teología vos estudiás antropología teológica, liturgia, estudiás cristología, soteriología, eclesiología, ¿sí? Pero la eclesiología es el estudio de la institución de la religión cristiana en relación con Dios. La cristología es la vida de Cristo en relación con Dios. La liturgia es el servicio al pueblo en relación con Dios. O sea, todas las otras teologías estudian un aspecto de Dios en relación con Dios. En cambio, la teología propia estudia a Dios mismo. A Dios mismo. El tema es que nosotros, dice Lutero y Heidegger, nosotros nunca vamos a poder acceder a Dios mismo. Nosotros conocemos el Dios revelado. El Dios revelado, ¿sí? Entonces, ese Deus esconditum, ese Dios escondido en la revelación, es el que nosotros tenemos que descubrir, pero el Dios escondido en la revelación ya no es teología propia, es cristología, porque solo podemos llegar al Padre en la faz del Hijo. Entonces, ¿cómo puedo conocer al Hijo sino a través de la cruz? Entonces, si yo no puedo conocer a Dios solo, sin conocer al Hijo, y no puedo conocer al Hijo sin conocer la cruz, entonces la teología propia se convierte en cristología y la cristología en estaurología. Eso es lo que dice Heidegger. Igual, no es una aberración esto que estoy diciendo, lo puede aceptar cualquiera que más o menos maneje algo de teología. La cristología se sostiene sobre un paradigma metodológico muy específico y es un paradigma necesario en el sentido de que nosotros no hacemos cristología especulando al aire, especulando a lo loco, sino que nosotros desarrollamos la cristología en base a una realidad histórica, en base a un personaje histórico, objetivamente hablando, en base a que ese personaje se mostró y se reveló como Dios, que en Cristo está la plenitud de la deidad, el pleroma, y por lo tanto nosotros podemos saber quién es Dios mirando a Cristo. Tenemos como un planteamiento objetivo y por lo tanto necesitaría el camino de la cristología para hacer teología propia. O sea, no se podría hacer teología propiamente dicha si no se parte de la revelación definitiva que es Cristo, de la revelación especial entonces dada, que en este caso es la escritura sobre todo. Entonces, pero la gran pregunta sería, si es así y yo me acerco al texto con prejuicios, ¿no estaría viciada mi concepción del estudio de la teología propiamente dicha, incluso del estudio cristológico? Si en dado caso de mis preámbulas fidei. Por eso Pablo dice, vemos como en espejos, vemos como en sombras. Nosotros no vemos perfectamente la gloria de Cristo. Ningún teólogo reformado dijo
que nosotros vemos perfectamente la gloria de Cristo. Nosotros vemos como en un espejo, vemos como en sombras, y esa sombra, ese espejo, ¿qué es? El que nos devuelve a nosotros nuestra propia precomprensión, nuestro propio prejuicio. ¿O acaso un católico va a leer la Biblia para destruir su catolicismo? Va a leer la Biblia para confirmar su catolicismo. Y un arminiano va a leer la Biblia para confirmar su arminianismo. Y vos vas a leer la Biblia para confirmar tu bautismo, no para destruir tu teología bautista. Y porque somos seres así, somos seres que tenemos ese prejuicio, que tenemos una precomprensión ontológica. Somos esos seres. ¿O acaso alguien va a leer la Biblia para decir, che, a ver, ¿cómo destruyo mis prejuicios leyendo este texto? Casi nadie hace eso, salvo que tenga una clara conciencia de que está atrapado en ese círculo hermenéutico y quiera romperlo. Pero si no, todos nosotros vamos a la Biblia con una agenda previamente establecida, con una precomprensión, y estamos cargados de esa precomprensión. Eso lo sabían los mismos apóstoles. Por eso Pablo era consciente de la teología de Pedro, Pedro era consciente de la teología de Pablo. Digamos, la unidad bíblica es una unidad que crea una cierta neumatología, por ejemplo, la de Berkhoff, que intenta percibir a la teología bíblica dentro de un marco unitario, pero el marco exegético histórico no puede pensar en la Biblia en términos de un mensaje unitario, sino más bien de la teología de Lucas, la teología de Pablo. Es más, el primer Pablo, el segundo Pablo, el tercer Pablo, no es lo mismo el Pablo de los Gálatas que el Pablo de los Corintios, no es lo mismo ese Pablo que el Pablo que escribió la carta de los Romanos, que aparece como la primera carta siendo la última que ha escrito él. Y bueno, es decir, una teología más histórica no va a prescindir del contexto, de las intenciones del autor y de quién está hablando a la hora de hablar de Dios, ¿no? Y después se puede intentar articular una cosmovisión bíblica a partir de las distintas cosmovisiones de los hagiógrafos. Pero hay que entender que la teología de Lucas es la teología de Lucas, la teología de Santiago es la teología de Santiago. Y bueno, no hay que aberrarse por eso. Pero una pregunta, entonces el rescate del intenso autoris, ¿no nos libraría entonces de leer la Biblia con el prejuicio que estábamos mencionando al principio? Es decir, si yo voy a leer las escrituras desde la intención del autor y no desde lo que yo quiero entender o para justificar mis propios planteamientos, ¿no me haría más objetivo en la lectura del texto? Sí, pero nadie puede descubrir la mente del autor sin sortear su propia historia, su propio círculo hermenéutico. Yo no puedo acceder a... Anacrónica, no será una lectura anacrónica en ese caso. Claro, por eso, no puedo yo llegar a la mente de Pablo, así, sin sortear mi propia historia, aquello que a mí me atraviesa. Es cuestión de conocerse un poco y darse cuenta que todos nosotros estamos atravesados por miles de cosas. Entonces, es totalmente cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Por ejemplo, una pareja que entabla una relación y se casan. El hombre que se casa con una mujer no solamente se casa con una mujer, sino con toda una experiencia de familia que la atraviesa. Y se está casando con todos los exnovios de ella también. Bueno, pues los solteros que están por aquí, traten de buscarse una muchacha que no sea, que no haya tenido. Que no tenga tantas carreras. Pero en ese caso, pensando en ese sentido, quizás, y esto lo veo yo prácticamente cuando leo el texto bíblico, es imposible que nosotros no tengamos nuestras propias preámbulas, o como tú lo llamas, nuestras agendas. Es imposible. Pero el texto bíblico, por la razón de su naturaleza, posee la característica de hablar y romper nuestros propios prejuicios. Decía, por ejemplo, C.S. Lewis, no sé si tú estás de acuerdo con esa idea, de que Dios es el eterno iconoclasta, porque Él quiebra y rompe los moldes en los que nosotros generalmente tratamos de ubicar. Amén. Y en ese caso, esos moldes son quebrados a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios confronta al ser humano. Muchas veces, y esto me imagino que tú has tenido esa experiencia, yo la he tenido, muchos de los que están viéndonos en el chat también han tenido, de que la palabra de Dios les ha quebrado sus agendas.
si la lees con fe y sobre todo siendo consciente de tu soberbia, sí. Pero yo prendo el YouTube y a veces veo gente que lee la Biblia como si no fuese si no estuviese en un lenguaje cifrado, si no fuese un lenguaje simbólico, ¿no? Sino como si fuese un texto totalmente literal, que se lee literalmente y que prescinden de todo un contexto cultural, histórico, incluso de las determinaciones inconscientes que nos hacen a nosotros inclinarnos por una postura y no por otra, ¿no? Es decir, no somos muy conscientes de todo aquello que nos atraviesa a nosotros a la hora de leer la Biblia. Y ahí surgen las sectas y los dogmáticos, ¿no? No, la Biblia dice así, la Biblia dice así, y el que dice otra cosa es un hereje y no conoce a Dios y vamos a rezar para que el hermano se convierta, ¿no? Y estamos en esa, pero en Latinoamérica estamos en esa, no por un problema teológico, es un problema educativo y cultural. Nosotros en Latinoamérica no tenemos la educación que tienen en Europa. Entonces, cuando leemos la Biblia, entramos en esa lógica tribal, que es la lógica garrotera, ¿no? Es una lógica tribal. No, yo tengo mi tribu, yo tengo que defender esta tribu y destruir la tribu del otro. Son lógicas tribales. Y esas lógicas tribales tienen que ver justamente con eso, con no tener la posibilidad espiritual de entender que todos nosotros estamos condenados a hacer lecturas parciales de la Biblia, que nadie va a poder meterse todos los autores de la Biblia en la cabeza y entenderlos perfectamente a todos, ¿no? Y como no queremos renunciar a la pretensión soberbia de querer agotar la revelación en nuestra teología, lo que hacemos es crear sectas que excluyan a aquellos que la interpretan de otra manera. Yo no puedo estar en paz con alguien que interpreta la Biblia de otra manera que yo. Tengo que entrar en esa lógica tribal de destruir a aquellos que piensan que Dios es diferente. Y justamente eso, ¿no? El no poder disentir en paz con aquel que tiene otro marco, que tiene otra precomprensión, que tiene otra agenda, o que incluso que Dios se le muestra de otra manera, bueno, ahí está, es como que Dios nos rompe a nosotros también. ¿Cómo que Dios conoce y ama a aquel que piensa totalmente diferente a mí? No, Dios no puede hacer eso. Dios o me ama a mí porque yo pienso igual que Dios y lo tiene que odiar a aquel que no piensa igual que yo, que soy el que piensa igual que Dios, y Dios piensa igual que yo. Esa lógica es desconocer 200 años de psicología y de psicoanálisis, desconocer 500 años de hermenéutica, desconocer 1000 años de filosofía. Es decir, son lógicas que en Latinoamérica preocupan mucho, el hecho de que en Latinoamérica nosotros estemos leyendo la Biblia de esa manera tan tribal, tan primaria, tan primitiva, tan banal, tan básica, tan carnal, y entramos en estas lógicas garroteras justamente por eso, porque no tenemos formación cultural, no tenemos un espíritu refinado, delicado, que puede encontrar la unidad en la diversidad y que puede disentir en la diversidad sin entrar en lógicas tribales. Yo creo que es un problema espiritual y cultural del latinoamericano que entra en estas lógicas. Vos le contás al europeo que acá en Latinoamérica se hacen videos a muerte, burlándose de católicos y protestantes, y que se tiran con cualquier cosa y que se destruyen. Y el europeo promedio no lo puede creer. No lo puede creer porque, claro, no entienden esa lógica tribal. Porque ellos ya pasaron por la Ilustración, pasaron por el sujeto cartesiano, pasaron por la Eusklerum, pasaron por tantas cosas en Europa que claro, no entienden esa lógica tribal. Incluso la mariología católica en Latinoamérica no la entiende el católico europeo. Habla con un católico europeo y te dice, yo no puedo creer lo que hacen en las procesiones en Latinoamérica. Ese fetichismo idólatra que hay en Latinoamérica, en Europa no existe. En Alemania, el católico alemán no podría creer lo que pasa en México, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe. Pero igual, no me quiero meter en esa, me voy a hacer odiar por los hermanos católicos. No, pero hazlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. No temas nunca decir la verdad.
Mira, eso que tú me dices me llama mucho la atención y me gustaría ver si tú compartes conmigo esta idea. Creo que una vez hicimos hasta un programa especial sobre el tema de la verdad más allá de lo topológico, ¿te acuerdas? Sí. Y estaba esta cuestión de que la verdad tiene distintos acercamientos. Eso no tiene nada que ver con el relativismo. O sea, porque estamos partiendo de un elemento absoluto que es la verdad. No estamos relativizando la verdad, sino que la verdad es un absoluto, mientras que hay diferentes maneras de encontrar la verdad. Ahora, con eso no estamos tampoco creando diferentes vías religiosas para alcanzar la verdad de Dios, porque creo que en eso el cristianismo es muy claro. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Cristo. Ahora bien, dentro de aquellos que han conocido a ese único camino, esa única verdad, y han experimentado esa única vida, tendrán, por razón de su finitud, no podrán tener una comprensión total de la verdad. Y no se espera que se tenga una comprensión total de la verdad, porque ni siquiera Dios ha revelado todo de sí mismo. Deuteronomio 29:29. De forma tal que cuando Cristo vuelva, cuando entonces se establezca el reino de Dios en la tierra, nosotros tendremos mejores vías más excelentes para conocer la verdad de Dios sin desviarnos, y aún así no tendremos un conocimiento total, porque entonces seríamos omniscientes. Es decir, la eternidad consistirá en explorar la verdad como tal. Sin embargo, el hecho de que nosotros no tengamos una comprensión definitiva de la verdad no quiere decir que esos distintos acercamientos sean acercamientos inocuos. Más bien, cada uno de esos acercamientos permite tener una comprensión de esa realidad, aunque sea de forma muy pobre. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia es verdad, es una verdad que no se puede negar, es una verdad. De hecho, decir lo contrario es atentar contra una verdad real y depender de la mentira. Pero es posible que nuestra comprensión de la gracia no sea totalmente completa. Entonces, Claro. en ese caso, si yo, que puedo tener un prejuicio, me acerco a las escrituras y me encuentro con la gracia, pueden ocurrir dos cosas: o que mi prejuicio se mantenga y yo hago una reinterpretación de la gracia, o que mi prejuicio se rinda ante la verdad escritural de la gracia, que está presente ahí independientemente de mi agenda. Entonces, yo creo que tal vez, esto es muy interesante, haya momentos y haya experiencias que tengan muchos de los hermanos en la que todas sus agendas han sido malogradas a la luz de encontrarse con una verdad que de por sí es absoluta en el texto, incluso en esta vida finita. No sé cómo tú lo ves. Lo que pasa es que hay un principio hermenéutico, antropológico, fundamental para leer la Biblia. Dios, que no se reveló sin mí, no podrá ser interpretado sin mí. Que interesantemente hasta lo sostiene el teólogo pentecostal Meyer Pilman. No sé si tú lo habías leído. De hecho, lo tengo por aquí. Déjame ver cómo lo decía. Que es muy bueno. Esa para los hermanos pentecostales también que están por acá. Decía Meyer Pilman. Un cariño muy grande a mis hermanos pentecostales. Sí, de hecho, los queremos mucho. Yo los quiero muchísimo. Son parte de mí y de mi experiencia. Mira cómo decía Pilman. Es Dios quien habla en el hombre. Dios que habla por medio del hombre. Dios que habla como hombre. Dios que habla a favor del hombre. Claro, eso yo lo leí en Bernard Ram, la revelación especial y la palabra de Dios. Sí. Pero ya está en Bullman eso también, ¿no? Es esa idea de Dios le habla al hombre a la manera del hombre, digamos, ¿no? Y no, o sea, nosotros tenemos que trascender muchas lógicas muy primitivas. Por ejemplo, el hecho de que yo piense que los católicos no creen en la gracia porque no entienden la gracia como yo. Puede ser revisado eso. Yo no digo que los católicos se aciertan en todo. Hay ciertas lecturas analógicas que, claro, cuando uno entiende el contexto histórico y muchas cosas, como que uno ve que ellos, digamos que, como que no les interesa leer histórica y gramaticalmente el texto, como que están refugiados en la autoridad de su iglesia, ¿no?
Y eso podría ser interpretado como una pertinacia de no dejarse interpelar por la Biblia, ¿no? Es decir, de decir, bueno, yo le he concedido a la Iglesia el derecho incluso a hablar en contra de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Eso sería una pertinacia. Pero claro, el católico interpreta que en la Biblia está el fundamento de su prejuicio, que Cristo le entregó a su Iglesia la autoridad para pronunciarse por encima de la Biblia en muchos temas, ¿no? Entonces, siempre ellos van a remitirse a la Biblia. Dicho sea de paso, el debate que tuviste con Carlos Rangel fue espectacular, lo disfruté muchísimo, fue una exposición magistral la tuya, y bueno, estaba pensando en eso, ¿no? En la lógica de cómo siempre recaemos en el texto. Es imposible, los cristianos estamos condenados a recaer en el texto y a quedar fuera del texto también, ¿no? Es decir, en la teología cristiana no hay nada fuera del texto, y en la teología cristiana no hay nada dentro del texto, ¿no? Es como que estamos condenados a estar expatriados de nuestras propias lecturas, porque no hay ninguna lectura teológica que cierre completamente con Dios, ¿no? Justamente Dios es como que de alguna manera se retasea a ser disuelto en un esquema teológico, menos en un esquema institucional que intenta utilizar a Dios para someter a la gente o para obtener poder, privilegios o riquezas, ¿no? Es como que Dios es el eterno histérico del poder, ¿no? Nunca se disuelve en el poder. Qué interesante. Qué bien, qué bien. Óyeme, por cierto, acá están algunos hermanos que son creadores de contenido, que los saludamos. Vi por ahí a Leonardo. A ver quién. Sí, Leonardo. Ahí está Leo, querido. También está canal de Steven, creo que también estaba de la Z a la A, me parece, que había, creo que es ahí está. Sí, pero Genios, bueno, el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy, claro. El día de hoy, bueno, el día de hoy. Me encanta eso, me encanta. También está Winston Medina, que debo decir que ya llegó a los 1000 suscriptores hoy en el nuevo canal que abrió. Se abrió un nuevo canal. Sí, sí, y ya pudo llegar a los 1000 suscriptores así, increíble. Así que nos sentimos complacidos de que él esté por acá también apoyando. Y finalmente también veo aquí al pastor Jorge Isea. No sé si tú conoces a Jorge Isea de Venezuela. Es un tremendo pensador. De hecho, me gustaría, no sé si el pastor Jorge estaría listo ahí. Yo le podía mandar. Pásame tu número. Claro que sí. Y el pastor Jorge se hace este comentario. No sé si tú quisieras explorar en torno a ese comentario. Dice, entonces el subjetivismo post-heideggeriano es inevitable. La concepción de la hermenéutica post-heideggeriana sustraería el valor objetivo de la exegética reformada. ¿Qué tú piensas en ese sentido? Es muy bueno el comentario. Es muy bueno el comentario. Se nota que Jorge tiene formación teológica y muy buena. Al parecer es pentecostal, ¿puede ser? No recuerdo bien, pero sí recuerdo que al pastor Jorge lo conocí yo en República Dominicana, que fue a dar una conferencia de ideología de género. Muy bueno. De hecho, tuvo un debate en su país muy famoso contra el aborto. Muy famoso ese debate. De hecho, tú puedes preguntarle a los seguidores venezolanos y es muy reconocido ese debate que estuvo ahí. Muy bueno. La palabra subjetivismo no cabe en Heidegger porque no hay un adentro ni un afuera. Es decir, lo que hay es un ser eyectado hacia el mundo y sus posibilidades, ¿no? Y nosotros somos eso, somos nuestras propias posibilidades, somos ese arrojo en nuestra historia, en nuestro devenir de la vida, en nuestra existencia, en el advenir presentante que va siendo sido. Somos un ser histórico, arrojado, tensionado por la nada de atrás, por la culpa, por la nada de adelante, por la angustia, el miedo a la muerte, la desesperación, la soledad, la tragedia, el ser para la muerte. Somos, estamos atravesados por una lógica que deviene como una especie de engranaje. Es decir, no hay un sujeto, no hay un subyecto, no hay un adentro mío y un afuera mío, hay un fluir constante, ¿sí? Entonces, no hay subjetividad, hay historia. Yo soy mi historia, soy mis decisiones, soy lo que hice y lo que haré, soy lo que quise y lo que no quise, soy lo que pensé y lo que no pensé, soy lo que sé y lo que no sé. Es decir,
filosóficamente el hombre está atravesado por tantas aristas y por tantas cuestiones que no hay un sujeto acá, no hay un sujeto, no hay un hombre acá que tiene un alma totalmente aislada de todo lo que pasa en el mundo y en su propia interioridad y que lee la Biblia así como el nirvana del budismo, digamos, ¿no? O sea, hay un hombre atravesado. ¿Se entiende? Hay un hombre atravesado por el lenguaje, por la historia, por el poder, por la economía, por su ideología, por sus subjetividades, por sus inclinaciones, por sus miedos, por sus prejuicios. Tenemos un analogado principal. Dios se dice de muchas maneras. Claro, Dios se dice de muchas maneras, pero siempre según la Escritura. Ese es el único principio cristiano. Dios se dice de muchas maneras, pero siempre según la Escritura. Es decir, si a vos no te interesa lo que dice la Escritura, no te interesa lo que dice Dios. Si no estás abierto a dejarte interpelar por las Escrituras, no estás dispuesto a dejarte interpelar por Dios, porque ese Deus esconditum es un Dios que se esconde cifrado en la palabra. Dios es el Dios de la palabra, aparece por la palabra, crea por la palabra, se da a conocer por la palabra, nos salva por la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Cuando dice en el principio era el verbo, Cristo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la plenitud de la palabra de Dios en Cristo. Cristo es el Dios de la palabra. Nosotros no podemos prescindir de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Me entendés? Entonces, Dios se dice de muchas maneras, pero siempre según la palabra. Mira qué interesante. Tú sabes que por ahí están diciendo que también en Europa, por ejemplo en España, en Italia, se dan unas procesiones que causarían la envidia de las procesiones que se ven en Latinoamérica. Pero me imagino que cuando tú decías Europa, te estabas refiriendo más específicamente No, yo estoy hablando de los países protestantes, que tienen católicos, Holanda, Inglaterra, Alemania. Sí, no se olviden que Sarmiento decía, estuve en Europa y también en España, ¿no? O sea, España no es tan europea, tampoco. Qué interesante. Que estuve en Europa y te fue en España. Ay, caramba. Bueno, y también está el caso del Vaticano, que es obvio, y en Italia, que tenían esas tradiciones tan enraigadas por la cercanía del territorio. Creo que en Francia, en una ocasión, esa compenetración, ese atravesamiento con lo que tenía que ver con esa relación hiperdúlica que a veces se da de forma exagerada, y obviamente tiene que darse de forma exagerada porque es imposible que no se desarrolle así. Si se quiere evitar, lo mejor es aclarar que es mejor evitar los subterfugios que hacen estas divisiones para evitar caer en esos marasmos que lamentablemente cometen esta pobre gente. Muchas veces lo hacen adrede y otros simplemente porque es parte del negocio. Pero en este caso, por ejemplo, y otra vez un comentario del pastor del hermano Jorge Isea, la iluminación del espíritu, por ejemplo, no brindaría una aproximación suprahistórica. De no ser así, A y no A tendrían el mismo valor de la verdad. O sea, sí, no. Okay. No, porque no hay en la Biblia lugar para A y no A. No existe en ningún debate cristiano A y no A. ¿No podrías darme un ejemplo? Es decir, hay subalternidades, jerarquías, improntas, énfasis. A ver, vos sos un teólogo serio. Yo te pregunto, un buen católico, ortodoxo, fiel al magisterio y a los textos católicos, ¿tiene lugar para negarle a la gracia? No podría negar la gracia si entiende justamente lo que su magisterio enseña sobre ella. Pero ahí está, o sea, ahí está, o sea, la lógica binaria o maniquea intentaría colocar a la reforma del lado de la gracia y a los católicos del lado del libre albedrío, como prescindiendo de la gracia. ¿Me entendés? O sea, pero el debate se daría en términos de una falacia. En términos de la verdad, católicos y protestantes entendemos lo mismo, pero los católicos hacen énfasis en un aspecto y ese aspecto lo ponen en otro lugar y ese otro lugar le dan otra semántica y es por eso que surgen las divisiones. Pero vos le preguntas a un católico, che,
¿Vos crees que esa imagen es Dios y que esa imagen tiene poder? Un católico serio, salvo que sea una señora que no tenga información, un católico serio formado no va a creer eso. O sea, no hay un lugar para las antinomias en el cristianismo. En el cristianismo hay lugar para las subalternidades, para las lateralidades, para énfasis en unos o en otros aspectos. Eso sí hay lugar. Ahora, si los católicos tienen la teología de la gloria y nosotros tenemos la teología de la cruz, ningún católico puede negar la teología de la cruz y nosotros no podemos negar, por ejemplo, la teología natural, el conocimiento de Dios a través de la creación. Ningún protestante serio podría negar eso. Pero, por ejemplo, yo he visto católicos muy educados, como ejemplo el padre Rabasi, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podríamos decir que Rabasi no sería un católico educado que dice que rezando el rosario se salva el hombre? Bueno, pero incluso esa frase católicamente podría ser interpretada en el marco del cristianismo. Incluso esa frase. ¿Por qué? Porque rezar el rosario para ellos es estar en comunión con Dios. ¿Ves? O sea, estar en comunión con Dios. Rezar el rosario es hablar con Dios. Rezar el rosario es ser manso y humilde. Rezar el rosario es rezar en el marco de la palabra de Dios. O sea, y si yo te saco la palabra rezando el rosario, llego a Dios y te digo, estando en comunión con Dios, hablando con Dios, creyéndole a Dios, buscando a Dios todos los días, el hombre puede salvarse. Cambia, ¿te das cuenta? O sea, una cosa es la propaganda evangélica, que yo puedo sacar la frase de Rabasi para hacer propaganda evangélica, y otra cosa es tratar de penetrar en el pensamiento católico. Y una vez que nosotros penetramos, yo no voy a defender lo que dice cualquier Carlito en el patio de su casa, ¿no? Pero lo que yo te digo es que entendiendo el marco del pensamiento cristiano, hay lugar para el catolicismo y hay un lugar para la teología evangélica. Es decir, la disputa de las antinomias no se da en el marco de la teología profunda, se da en el marco del marketing, de la propaganda católica y de la propaganda evangélica. Los garroteros son propagandistas, no son teólogos, porque no quieren hacer el esfuerzo de hacer inteligible el núcleo jerárquico de la revelación. Lo que intentan hacer es tomar una interpretación sesgada de lo que dice el otro para golpearlo y excluirlo del cristianismo. Entonces decir, no, vos adorás a la Virgen porque para vos la Virgen es más importante que Jesús. ¿Viste? O sea, pero esa es la propaganda. O sea, yo para ser garrotero protestante necesito salir de la teología e ingresar en el marco de la propaganda. Para ser un garrotero católico, yo no tengo que entender lo que dice la Reforma. Yo tengo que recortar lo que dice Lutero para hacer propaganda católica, para hacer proselitismo católico. ¿Me entendés? O sea, una cosa es el marco de las redes que se prestan a la propaganda y otra cosa es la teología seria. En la teología seria vos no podés decir ni que los católicos son pelagianos, ni los católicos pueden decir que nosotros no tenemos mamá y que somos bastardos y que no nos salvamos porque no lo tenemos al Papa. O sea, no hay en el pensamiento católico serio lugar para esa propaganda y no hay en el pensamiento protestante serio lugar para la propaganda que hacen algunos evangélicos. Por eso incluso muchos de los que están escuchando ahora este vivo se enojan conmigo por mi pensamiento ecuménico. ¿Por qué? Porque no quiero hacer propaganda, porque no me interesa la propaganda evangélica, porque lo que quiero hacer yo con mis debilidades y con mis limitaciones teológicas es tratar de hacer una teología más seria, no una teología propagandística que apele a los instintos primarios y tribales del hombre. ¿Me entendés? Porque esa teología no nos va a elevar a nosotros a ser mejores personas y mejores cristianos. Nos va a sacar lo peor de la miseria humana, que es lo que está pasando en las redes sociales, ¿me entendés? Ahora, nosotros, si Dios nos dio a nosotros la posibilidad de hacer una buena teología para sanar el espíritu de la gente, y nosotros decidimos hacer propaganda, también vamos a rendir cuenta, en vez de dar un buen producto a la gente que eleve, aunque la escuchen 2 personas, decida hacer propaganda evangélica o propaganda católica, ¿me entendés? Eso es lo que siempre trato de decir en todos lados. Y yo me imagino que en algún momento algo de esto que uno dice le va a llegar y va a decir, sí, yo me doy cuenta que hay que ser muy sesgado para entrar en este debate. Y bueno, ya hay en el mundo católico también hay gente sesgada que, qué sé yo, que intenta ver en la Reforma la desidia
de que la sola fides es un intento de entregar al hombre al pecado, de decirle, bueno, vos pecá tranquilo y después cree más fuertemente y te salvás. Pero eso es desidia, eso es propaganda católica. Ningún católico serio va a interpretar, ningún teólogo católico serio va a interpretar el pensamiento de Lutero de esa manera, ¿me entendés? Ahora, me decís vos, hay un cura que lo hace de esa manera, y bueno, ese cura no es serio, ese cura es propagandista. Lo que tú quieres decir que podría ser una persona que tenga la inteligencia de Urbina y aún así sería un propagandista. Es que es propagandista. Entonces no sería inteligente. Yo me atrevería a dudarlo, pero habría que verlo. Yo no voy a juzgar a Urbina, pero digo, si Urbina, en vez de entrar en la jerarquía de valores que plantea el cristianismo y en la teología profunda en la cual nosotros tenemos el mismo querigma, decide antinomizar para hacer propaganda, y bueno, o el vicio es en el intelecto y no entiende, o el vicio es en la voluntad y no quiere. Pero bueno, eso ya lo resolverá él. Ahora, nosotros nos vamos a prestar a dividir al cristianismo, a dividir al cuerpo de Cristo. Nos vamos a prestar a eso y la verdad que hay que hacerlo con temor y temblor a eso, Néstor, ¿eh? No es gratis decir, yo voy a dividir a católicos y protestantes y no voy a pagar las consecuencias. Yo creo que hay que tener bastante, porque yo sé que es fácil ser veloz en el juicio, ¿no? Ser ligero en el juicio. Y decir, vamos a rezar por Jonathan, vamos a orar por la conversión de Jonathan. ¿Por qué? Jonathan no es cristiano porque no odia a los católicos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la lógica primitiva que tiene que tener alguien que piensa así? Ahora, ¿qué clase de teología está escuchando alguien que piensa que yo no conozco a Cristo porque no odio a los católicos? ¿Qué clase de teología está escuchando todos los días? La teología de los evangélicos propagandistas. ¿Te das cuenta? Entiendo ese punto, pero por ejemplo, déjame ponerte esto. Escucha esto. Esta es una persona, bueno, ya falleció, pero que se prestaba, obviamente, de ser una persona que representaba a su iglesia católico romana. Pues les voy a decir, por si no lo saben, cada uno de ustedes, cada día pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? 3 cosas. Comulgo, rezo el rosario en común, bastan 2. 6 solas ante el sagrario, con un Padre Nuestro por el Papa y saco un alma del purgatorio. Yo vengo haciéndolo, eso, desde el año 40. Un ingeniero me hizo el cálculo, usted ha sacado del purgatorio 33.000 almas. Te pregunto yo, así como un amigo contestador, él está en contra de su magisterio cuando dice algo así. Yo no lo creo, te voy a decir por qué. Porque la concepción que tiene la Iglesia Católica Romana en términos soteriológicos es hacer divisiones del proceso. Bueno, la ve como un proceso, no como un orden. Y al hacer divisiones, hace que, por ejemplo, la predestinación se complete a través de ciertas acciones ya estipuladas, entre ellas el tema del purgatorio. Es decir, a través del purgatorio viene la purgación de ciertos pecados, y porque no habría tampoco, y esto es, no habría seguridad de que una persona pueda ser salva, ni siquiera por más que rece el rosario. Entonces, necesitaría hacer la penitencia interna, la compunción interna, necesitaría las indulgencias y necesitaría también la confesión auricular. Esos son como los elementos que el catecismo le señala para poder completar su justificación, completar su predestinación y haciendo entonces que descanse sobre el hombre, a final de cuentas, la obra de redención. Entonces, el concepto de gracia que ellos manejan está desdibujado. Entonces, no creo que sea solamente una inadecuada comprensión de la gracia. Creo que hay una distorsión del concepto de gracia. Y la gracia como realidad es un absoluto que no se puede evitar, a menos que yo lo deforme. Entonces, si yo lo deformo, me alejo del concepto y entro en el error, entro en este caso en la falsedad. Y como la verdad
por su naturaleza de pureza, debe estar alejada del error. En ocasiones, aunque nosotros no queramos, la verdad nos va a separar del que está en la mentira. ¿Tú no lo crees? A ver si te puedo explicar. Sí. El pensamiento de Jorge Loring está basado en ideas que él tiene. Las ideas que él tiene están basadas en doctrinas. Esas doctrinas están basadas en una teología. Y esa teología está basada en un pensamiento que remite al cristianismo. Más, menos, más claramente, más oscuramente, mejor, peor. Hay una remitencia al pensamiento cristiano. El reservorio de interpretaciones sobre la gracia se remonta hasta la noche de los tiempos y ya los mismos discípulos de los apóstoles tenían divergencias al respecto de muchos temas. Entonces, si los discípulos de los apóstoles tenían debates y divergencias y podían disentir en paz y a veces no tan en paz, ¿por qué nosotros tampoco puede pasar eso, digamos? Yo entiendo que la tradición reformada es la tradición que interpreta los textos bíblicos de la manera que a mí más me cierra. Pero que me cierre a mí no significa que cierre en absoluto. Que no me cierre a mí no significa que no cierre en absoluto. ¿Sí? Ahí está nuestro querido Edgar. Y creo que está Carlos por ahí también, sí. Pero está saludando a nuestro querido Edgar. Qué bueno que estás por ahí. Saludos al querido Edgar. Que te escribe mensaje y después no te responde. Che, sí. Yo digo, menos mal que tiene 15.000 suscriptores. Cuando tenga 80.000, ¿sabes qué? No lo contacta nadie al vago este. No, mentira. No diga eso, no diga eso. Es chévere, es un capo, es un capo. A ver. Lo que pasa es que, repito, Néstor, si vos lo querés llevar a la propaganda, podés decir, y claro, ¿cómo vas a cuantificar la salvación? De esa manera, ¿no? Es decir, yo no sé si es católico contar los días o las almas. ¿Sí? Excúsame, ¿Qué pasó? me da risa. Tienes ¿Qué dijo? Yo te pido disculpas, pero yo me río porque 33.000 almas. Y suena raro. A ver, el padre Loring pertenece a un catolicismo muy... No es el mejor catolicismo, no es el catolicismo que hoy predicaría la Iglesia Católica, sí, ¿no? El magisterio. Incluso muchos, el Papa mismo, yo creo que no estaría de acuerdo con algunas expresiones. Yo entiendo la lógica del padre Loring, ¿no? O sea, es razonable creer que existe el purgatorio, hay base para creer que existe el purgatorio. Los católicos tienen maneras de interpretar a través de los padres de la Iglesia y de la historia y del magisterio que los lleva a ese punto. Te repito, si yo quiero encontrar en la familia del cristianismo un núcleo de verdades en las cuales todos nosotros estamos de acuerdo, puedo edificar una estructura de un árbol que tiene una raíz fuerte y muchas ramas que incluso a veces se cruzan, se enfrentan y se chocan, otras que se compatibilizan, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la lógica comunicacional que vos querés utilizar es la lógica del... de esto que te estaba diciendo. O sea, vos no querés hacer el razonamiento que quiero hacer yo para entender desde algún aspecto cómo se van dando las cosas. Vos querés, digamos, esto. O sea, intentás de alguna manera leer al catolicismo desde otro marco que está fuera del catolicismo. Obviamente que desde el marco de nosotros lo que dice el padre Loring es absolutamente ridículo, aberrante y no sé qué más, y desde ese marco queremos hacer una especie de propaganda anticatólica diciendo los católicos son unos idiotas porque no pueden creer lo que está diciendo el viejo este, ¿no? ¿Qué es una manera? El asunto es, si nosotros ponemos a Cristo y sus mandamientos en la ecuación,
y albergamos la mínima posibilidad de que Cristo esté presente haciendo su obra en la Iglesia Católica, como también los católicos puedan intuir que Cristo está presente haciendo su obra en la Iglesia Evangélica, ¿estaríamos tan dispuestos a hacer esta lucha como la estamos haciendo o tendríamos un poquito más de temor a la hora de dividir a los cristianos? Y ahí está. Yo pienso que los que hacen propaganda no tienen temor de dividir a los cristianos. No ponen en la ecuación a Dios diciendo, che, como Pablo, ¿será que persiguiendo a los apóstoles estoy persiguiendo a Cristo? ¿Será que persiguiendo a los reformados estoy persiguiendo a Cristo? ¿Será que persiguiendo a los católicos estoy persiguiendo a Cristo? Y me acordé de un fariseo del que hablaba Josefo, que le decía, que vos debes saber, ¿no? Que un fariseo decía, que creo que también está ahí, que hay un texto que habla de eso. Dejemos que prediquen a Dios. Si Dios está con ellos, van a perdurar y no es necesario perseguirlos. Y si Dios no está con ellos, van a caer y no es necesario combatirlos, ¿no? Pero partir de la ecuación de que ellos son gente que al menos dice haber nacido de nuevo y dicen haberse bautizado y dicen creer en Cristo como Señor de la historia. Eso ya es suficiente como para que yo lo trate al menos con una duda, como diciendo, yo no te voy a tratar como cualquier cosa. Si vos decís que crees en Cristo y que sos hijo de Dios, si yo tengo la obligación de amar al enemigo, ¿cuánto más aquel que dice ser mi hermano? Y cuando nosotros entramos en la lógica tribal y en la lógica de la propaganda, nosotros necesitamos desconocer esto completamente, porque si yo reconozco en el otro la imagen mía de que él es mi hermano, yo no puedo ir a reventarlo. Y como en la propaganda la gente quiere que se revienten los cristianos, la pregunta que yo te hago es, vos como pastor de la iglesia, ¿quién está detrás de aquel que quiere reventar al otro? ¿Quién está detrás de aquel que quiere humillar al otro? ¿Quién está detrás de aquel que quiere dividir al cuerpo de Cristo? ¿Dios o el demonio? Pero te digo algo. Por ejemplo, tomándole el caso del debate de que tuve con Carlos. Yo estoy totalmente consciente, totalmente seguro de la tesis que defendí. No porque yo tenga un prejuicio que me haga inclinarme a esa tesis, sino porque la evidencia hacia la cual me remito me da a entender que históricamente, bíblicamente y dogmáticamente es imposible sostener la primacía petrina tal y como la entiende el católico romano. Y eso creo que quedó evidente. Ahora, cuando yo presenté mi debate, si bien mi contrincante quedó apabullado por la evidencia y no supo cómo reaccionar, yo no lo traté de estúpido. Yo lo traté de forma muy pastoral. Creo que eso todo el mundo lo sabe. Lo vimos todos. Pero eso no me impidió a mí decirle la verdad y decirle que él necesitaba informarse más. Y sobre todo, después del debate, muchos no lo saben, pero yo le compartí, me comuniqué con él, le compartí el material que tenía para que lo estudiara y dije, estúdialo con mente abierta. Porque el hecho no implica que el hecho de que yo tenga que tratar a una persona con amor o que entienda que una persona que se considera cristiana, aunque esté engañado en su perspectiva, yo lo tenga que ver y tratarlo como un hermano, así como debo amar a mi enemigo, mucho más a esta persona, pero eso no me debe evitar a mí decirle esto está mal. ¿Por qué? Porque debe existir un parámetro objetivo. Son cuestiones de fe. Vos podrías decir, yo creo que está mal. Eso sí. Vos no podés decir, esto está mal. El lenguaje, esto está mal, es para la ciencia, es para las matemáticas. Si vos me decís, 2 más 2 es 8, yo no te voy a decir, creo que está mal. Te voy a decir, eso está mal. Y si decís lo contrario, sos idiota. ¿Por qué? Porque es matemática. Ahora, en las cuestiones de fe, está por medio la voluntad, está por medio nuestra subjetividad. Nosotros creemos que somos creyentes, nosotros tenemos fe en la fe. Lo dice Schleiermacher, es patrimonio de la teología reformada. Nosotros creemos que somos creyentes. No es evidente la revelación. La revelación no es un dato trigonométrico que nosotros podemos deducir en un Excel. Es una cuestión que nos interpela a nosotros. Por eso Kierkegaard dice, la fe es verdad para mí. Entonces,
Yo le puedo decir a él, creo que estás equivocado, creo que estás interpretando mal el texto, creo que en este punto esta interpretación es mejor que la otra. Eso me permite el plexo normativo de la fe. Ahora, tratarlo al otro como si el otro está fuera del cristianismo porque no interpreta el texto como yo, es obviar que mis propios posicionamientos son postulados de la fe. No es evidente. Por eso hubo tanto debate en toda la historia. No es que acá hay inteligentes e idiotas, buenos y malos. Acá hay cristianos que interpretan de una manera y cristianos que interpretan de otra. No puede pasar como pasó en una iglesia, que había una pastora que estaba diciendo que el Papa sacrifica chicos en el Vaticano. Me paré y le expliqué que es una aberración lo que está diciendo esa señora, y se acercaron todos a orar por mi conversión, para expulsarme del espíritu de Grecia y el espíritu de Buda y el espíritu de no sé qué cosa. ¿Me entendés? O sea, pero ¿dónde está? Porque hay teólogos que en vez de sembrar el pensamiento cristiano y la profundidad de la unidad del pensamiento y la experiencia de fe cristiana, lo que intentan hacer es propaganda, Néstor. Intentan hacer propaganda porque la propaganda garpa para el algoritmo de YouTube. Nada más. Pero vos te das cuenta que la gente que consume esos canales no es gente que después sale a ser tolerante, a amar, a perdonar y amar al prójimo y al enemigo. Quieren reventar al otro y dividir el cuerpo de Cristo. Y es así. Bueno, tal vez es que yo vivo en una burbuja, en el sentido no peyorativo de la palabra, porque lo que sí yo he visto, por lo menos en el caso nuestro, en el caso del trabajo que hemos estado realizando, estoy hablando por mí, es más instrucción para nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sepa cómo responder ante aquellos que les exigen argumentos en torno a la esperanza que hay en ellos. Es decir, nosotros lo que hemos estado buscando es equipar a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que seguía el contenido nuestro, de los que estamos aquí, que hay muchos creadores de contenido acá ahora mismo, tenían dudas, tenían fuertes dudas y fueron movidos por personas que justamente del lado de la ICAR actuaban como tú estás diciendo, como garroteros, sí, como propagandistas, como promotores de una visión determinada que en ocasiones incluso presentaba al protestante como un hereje, como un sectario, como un monstruo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos querido es equipar a nuestra gente para que nuestra gente sepa también cómo defenderse. Y gracias a Dios hemos visto eso. Ahora, es cierto que puede ser que haya personas que puedan pasarse de la raya y obviar lo que el proverbista dice de que la verdad y la misericordia deben estar unidas. Es decir, yo debo decir la verdad, pero decirla con misericordia. No es lo mismo decirte la verdad mientras te insulto, al decirte la verdad con firmeza. La firmeza no evita el que yo te diga la verdad. Puedo decirte la verdad con firmeza y al mismo tiempo puedo cumplir con ello sin tener que llegar a los insultos, como hay personas que he escuchado por ahí que hasta le dicen al otro, lo ofenden por su tez de piel, por su estado civil, por su apariencia física. O sea, yo he conocido a personas que hacen eso, especialmente en muchísimos grupos. Pero eso obviamente es resultado de la misma situación de ese individuo que entiendo yo no ha conocido a Cristo, porque quien conoce a Cristo, él entiende que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero hacer la paz en justicia, no hacer la paz vendiendo y diluyendo la justicia. Y la justicia implica de suyo decir la verdad, aunque a otro le duela. ¿Entiendes? Entonces yo, por ejemplo, yo no trato de hacer componendas por eso, porque si yo quisiese agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Claro, lo que pasa es que hay la verdad, aunque eso inevitablemente, aunque yo no lo quiera, va a generar divisiones, lamentablemente. ¿Tú no bien, crees lo que eso? pasa es que tenés que partir de que no es el lenguaje proposicional de la ciencia, no es la lógica proposicional de Wittgenstein que, digamos, lo que hace es
desambiguizar proposiciones enunciativas que pertenecen a la evidencia de lo inmediato, sino que son verdades de la fe. Son verdades de la fe. Entonces, yo no puedo decir, eso no es verdad. Yo siempre tengo que decir en las cuestiones de fe, creo que no es verdad. Yo creo que es verdad. Yo creo esto. Yo creo esto. Yo creo esto. ¿Por qué? Porque somos sujetos de fe. Nosotros tenemos fe en la fe. Somos creyentes. ¿Me entendés? Entonces, al creer de la fe. A eso te refieres. Yo puedo decir con toda firmeza, creo que el catolicismo romano, en su marco teológico, no interpreta correctamente las escrituras. Lo digo absoluta y fervientemente. Creo que el catolicismo romano no interpreta correctamente el tema de la justificación. Lo puedo decir así, abiertamente, a boca de jarro, creo. Pero no puedo decir, el catolicismo es herejía y está equivocado. Yo tengo que decir, creo que el catolicismo es una herejía y está equivocado. Ahora, si yo pongo el enunciado, el preámbulo, creo, porque es una cuestión de fe, yo puedo afirmarla absolutamente porque soy un creyente. Ahora, si yo quiero prescindir de que es un dato de la fe y decir que los católicos que no creen en lo que yo digo son idiotas o no conocen a Cristo, y lo quiero afirmar como si no fuese un dato de la fe, como si no fuese un posicionamiento mío como creyente, ahí es donde yo me estoy salteando 500 años de teología, 500 años de filosofía, 300 años de psicoanálisis, 200 años de antropología, 150 años de etnología, y lo que vos quieras, y de gramática, y de lo que se te ocurra, ¿me entendés? Es ahí donde yo voy. Yo no voy a lo que vos haces solamente, sino al posicionamiento que vos usás para hacer lo que haces. Si vos te posicionás como si vos fuese el que tiene acceso directo a la temática y los otros no tienen acceso a la temática si no repiten lo que vos decís, vos no sos un creyente, ¿me entendés? Ahora la pregunta es, ¿sos un creyente o no sos un creyente? Ahora, ¿estas son cuestiones de fe o son cuestiones de ciencia? Si son cuestiones de fe, yo creo esto, creo lo otro, creo esto, creo lo otro, y podemos hablar de creyente a creyente, pero yo no puedo afirmar absolutamente y decir yo creo y vos no, yo soy y vos no sos, yo amo y vos no amás, yo estoy en Cristo y vos no estás en Cristo. Dios a mí me conoce y a vos no, Dios a mí me quiere y a vos no, yo me salvo y vos no, yo estoy adentro y vos afuera. Porque esa lógica no es una lógica de creyente, es una lógica de poder. Esa lógica de poder es la lógica de la propaganda, que no tiene nada que ver ni con la teología ni con el cristianismo. Y vos lo sabés, aunque ahora digas otra cosa, vos sabés que eso es propaganda pura, ¿o no? Pero entonces yo podría decir tajantemente, yo creo que el romanismo es cristiano, y lo digo con firmeza. Sí, podés decir, yo creo, porque es una cuestión de fe, claro. Pero sin temor a equivocarme. Claro. Así es. Excelente. Entonces no sería un creo de duda, sino un creo de certeza. Claro, pero es una postura creyente. Te estás afirmando en tu postura como un creyente. Ok, entonces. Y podés tratar al otro como otro creyente. ¿Me entendés? Claro. Está equivocado, pero claro, también es un creyente. Sí, porque también los satanistas son creyentes. No, bueno, pero no, acá esa comparación no. No. Ya te fuiste a la propaganda de nuevo, ¿eh? No. Yo te quiero llevar por una media hora, por lo menos, a otro lado. Pero acá lo tenés a los muchachos que te están mirando y te marcan la cancha, ¿viste? Bueno. Es un poco de. Te quiero llevar media hora a que vayamos a otra lógica, ¿viste? Ok. El merchandising manda, amigo. Volvamos a Heidegger. Ok, entonces, wow, está muy bueno esto. Te digo que disfruto mucho al máximo este comentario, de verdad que sí. Entonces, tocante a Heidegger, ¿cuáles serían los lineamientos teológicos que tú consideras que Heidegger tiene que podrían servir de utilidad para la apologética, por ejemplo? Para la apologética, que es la rama que menos me interesa de la teología. Lo que pasa es que Heidegger te diría no hay nada que defender, porque no hay un ente. ¿Te das cuenta? Para él,
defender a Dios sería convertir a Dios en un ente. ¿Viste? Dios es alguien que necesita ser defendido, digamos, ¿no? O qué sé yo, nuestras posturas categoriales. Para Heidegger, la única postura válida frente al último Dios es el silencio, es el ya no más que decir, el ya no más que maquinar, digamos, ¿no? Heidegger está ubicado en otra perspectiva que disuelve la apologética como una manera de hacer ontoteología. Es más, yo creo que Heidegger diría que la apologética es la peor de las ontoteologías, ¿no? Ahí tenemos a Jorge. Claro, sí. Claro, bueno, ves que Jorge entiende estas cosas, ¿ves? Qué sé yo, no. Claro. Así que bueno, amigo, no sé, no esperaba esa pregunta, pero no, creo que Heidegger no entraría en la apologética, sería muy rufián con la apologética, porque ¿qué es la apologética, digamos? ¿Qué marco epistémico tiene la apologética? La apologética en sí misma es muy híbrida, tiene una mezcla de retórica, dialéctica, de teológica, de fundamental, es negativa, es propositiva. La verdad que es un híbrido bien extraño la apologética. Yo no soy apologeta, es algo que Dante Urbina ya hizo 3 videos en contra mío en su canal. ¿Cuándo? Y el último, en su canal hizo 3 videos así, aludiéndome en distintas ocasiones. Y en el último dijo, bueno, acá hay 5 apologetas protestantes, y dijo apologeta. Yo no soy apologeta protestante. Soy protestante, pero no soy apologeta. Así que nada, después en algún momento vamos a resolver las cuestiones con el señor Urbina, pero por lo pronto le aclaro, él que ve todos nuestros videos, parece, que no soy apologeta. Soy un filósofo, ni más ni menos que eso. Excelente. Entonces, déjame hacerte una pregunta un poquito más sencilla en ese sentido. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen la concepción de que no se puede desarrollar un buen planteamiento cristológico, por ejemplo, en Heidegger. Por ejemplo, tú estabas mencionando, obviamente Heidegger es filósofo más que teólogo, pero como tú muy bien dijiste, le han sacado más provecho teólogos que filósofos. La pregunta sería, ¿sería cierto, por ejemplo, el comentario de algunos que he escuchado por ahí, de que sería muy difícil desarrollar una epistemología propia adecuada para hacer un desarrollo del estudio de la teología sistemática, en el caso, por ejemplo, de la cristología, basándonos, por ejemplo, en los aportes que Heidegger dio respecto a la ontología misma como tal? ¿Qué te parece eso? No, yo creo que es incorrecto, porque se puede hacer desde Cristo una analítica existenciaria de la esencia del cristiano, entendiendo los existenciarios de la vida cristiana, ¿no? El ser con, el amor al prójimo, el Mitsein, el amor a Dios, el cabe sí, el ser para la muerte como esperanza. No, yo creo que las categorías de Heidegger funcionan para una cristología muy buena, muy buena. Y creo que Bullmann hizo una cristología muy buena en su tradición sinóptica, justamente por no prescindir de la analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein. Yo creo que esa propaganda, ¿no? De que Heidegger es nazi, bullmaniano, que Bullmann no cree en los milagros de Cristo, y entonces son inconversos, y por lo tanto tiremos ser y tiempo a la basura, ¿viste? Pero no, yo creo que sí, se puede, y de hecho lo han hecho muchos de una manera muy, muy interesante, querido amigo. Excelente punto. Entonces, ya casi llegando al final, porque esto ha sido muy bueno, lo he disfrutado mucho, y la audiencia también. Pero, por ejemplo, esta pregunta respecto al tema original es quizás una pregunta de la que le dicen en mi país bucapié. Las preguntas peligrosas. ¿Cuál sería el temor
que tendría, por ejemplo, el teólogo de hoy a la postura filosófica sostenida desde ser y tiempo en Heidegger? Que disuelve sus pretensiones de absolutizar una perspectiva sobre Dios. Okay, Cualquier entonces, perspectiva sobre Dios que intente convertirse en absoluta, convierte a Dios en un ídolo. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo ayer escuché a una señora, no sé, creo que se llama Cruz Siniestra, no me acuerdo cómo se llama. siniestra. Este, Ay, Dios. ella, creo que sí, así se llama, no sé, no me acuerdo. Iniesta, Este, perdón, Sí. pensé que era Cruz Siniestra. Ella dijo en el canal de Betty, creo, Ay, Dios. que si el catolicismo es verdad, absolutamente, los protestantes son una mentira, absolutamente, ¿no? Y ese pensamiento tan dicotómico y binario es convertir a la Iglesia Católica en una secta y a Dios en un ídolo, ¿no? Es decir, Dios es tan pequeño que puede caber en tu mente completamente, ¿no? Y yo creo que Heidegger destruiría, digamos, ¿no? Esas pretensiones absolutas de una religión que intentó teologizar a Dios, después institucionalizar la teología y después politizar la institución. Digamos, ¿qué hizo el catolicismo? Lo voy a decir de nuevo. Hizo teologizar a Dios, institucionar la teología y politizar la institución. Esa es mi crítica al catolicismo. Oh, interesante, interesante. Interesante. Mira qué buenos comentarios. De hecho, quiero aprovechar para saludar ahora mismo a los creadores de contenido que no habíamos saludado, pero que ya se ingresaron. Ahí está Benja Ibáñez. Solo falta el Gabo, Gabriela Capo Zafra. Benja. Sí. Benja es el que me eligió como el mejor apologista católico del año pasado. Capo Benja, capo. Y también está ahí Carlos Veloz, que lo saludamos también. De hecho, mañana, si Dios lo permite, estaré en el canal de Carlos Veloz debatiendo con un ateo, un biogenetista, así que creo que va a ser un interesante live. También saludamos a Edgar, que mañana también va a tener un debate, pero no, él lo va a moderar, él va a ser moderador, va a estar Cristian Izquierdo, me parece que contra Riguardón. Así que creo que va a ser interesante eso. Y también está nuestro querido amigo Jorge Carrillo, que por cierto, nos debemos un conversatorio. Cada vez que hablamos, sacamos brillo a la información que siempre estamos desarrollando ahí. Así que creo que se le puede trabajar esa parte. Entonces, hay que tenerle paciencia al Carrillo ese, hay que tenerle paciencia. Oye, por cierto, dicen que te esperes 100 videos de la señora Iniesta. Y por cierto, que este video parece que lo van a reaccionar muchísimo. Muchos católicos que hay por ahí, que es posible que los quieran reaccionar mucho. Pero la idea central de todo lo que hemos dicho es esta, simplemente. Oye, dice Carlos que le gustaría debatir contigo para ver si Roma es cristiana. Sería interesante. Yo compraría unas Nestoritos justamente para eso. Sí, no sé si es el momento de debatir ahora entre nosotros. No sé si es el momento ahora. No, tal vez no sea, pero yo sé que le vamos a, pero un diálogo, un conversatorio sería interesante. Bueno, con Carlos esos temas no se puede hablar. Es para debatir y si no. No, mejor no, dice, mejor no. No, está bien. Si Kat lo dijo, recordemos que Kat de Chile es la perfecta combinación de inteligencia y belleza. Tú la mezclas y sale Kat. Así que, sin duda alguna, si ella lo dice, lo vamos a evitar. Y que te le guste el look mesiánico que tú tienes. Bueno, Chango, vamos terminando, que ya van a ser las 2 horas de charla. Vamos a comer una pizza y a descansar. Bueno, querido, entonces una reflexión final para que tú le des a todas las personas que están aquí antes de cortar. No, quiero hablarles de vos. Me parece que el trabajo que estás haciendo es maravilloso. Celebro mucho el éxito que estás teniendo.
siento que muy merecido. Sos una persona que siempre trata de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, siempre estás bregando por la unidad de todos nosotros. Sos como el padre de todos nosotros, ¿no? Todos nos remitimos a vos porque sabemos que tenés una palabra justa. Sos de poner paño frío siempre cuando pelan las papas, como se dice. Sí, Así sí. que sos el bueno de nosotros. Así que es simplemente disfrutar con la gente que te sigue, disfrutar este éxito que tenés. Me siento partícipe de la alegría, contento. Me gusta ver cómo crece tu canal y bueno, para adelante, a seguir creciendo y haciendo lo que haces porque lo haces muy bien y sé que bendecís a mucha gente y que estás tocando, Dios está tocando a través de tus enseñanzas muchas vidas y bueno, para la gloria de Dios, ¿no? Así que espero que sigas así. Amén. Eso lo creemos de forma objetiva. Sí, me siento complacido, amado, de haber tenido. Tú sabes que este canal siempre será tuyo. Alguien me dijo por ahí que yo soy suiza, más de lo que tú dijiste, pero, pero yo me siento complacido realmente de poder ayudar en todo sentido y este canal siempre está abierto para ti. De hecho, Dios mediante, aprovecho anunciar para todos que la próxima semana Jonathan va a estar conmigo para tratar este interesante tema que voy a poner en la pantalla, la ciencia del debate. Señores, vamos a hablar un poquito de qué implica el debate, lo que significa, qué ciencia hay. Habrá una filosofía del debate. Yo creo que esos son muy buenos temas que vamos a ver si podemos abordar en la próxima semana. Así que, Bueno, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga mucho, cuídense y bueno, buena vida. amén. Gracias, hermano mío.